Cuando Ayara Thompson, de 17 años, subió al escenario del gran debate de Harvard, vistiendo los zapatos usados de su madre, que era conserje, el público se rió. Los jueces susurraron. Los estudiantes de élite sonrieron. Uno incluso se inclinó hacia atrás y dijo: «Esto debería ser rápido». Pero no se inmutó. Ajustó el micrófono torcido, miró a los ojos a la primera fila y dijo solo una frase, tan agudo, tan desgarrador, que el silencio cayó como un trueno. Lo que siguió fue algo que nadie en esa histórica sala olvidaría jamás. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde dónde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora comencemos. El aire dentro del Teatro Sanders crepitaba de prestigio. Se alzaban columnas de mármol. Cortinas de terciopelo enmarcan el escenario de caoba. El Harvard National Debate Invitational no fue solo un torneo. Fue el Super Bowl del intelecto estudiantil. Los padres con trajes de diseñador llenaban el balcón. Las cámaras se estaban grabando. Los ansiosos competidores se apretaron las corbatas y se ajustaron los vestidos. Nombres como Preston Whitmore y Langley resonaron en la lista del programa. Se trataba de hijos delegados, hijos e hijas de senadores, directores ejecutivos y ganadores del Premio Nobel. Nadie esperaba que la chica que estaba en la última fila siquiera hablara y mucho menos compitiera. Ayara Thompson se sentó en silencio, agarrando su desgastado cuaderno. Su etiqueta con nombre impresa en un color incorrecto decía alternativo. Ella solo estaba aquí porque alguien se retiró anoche. Su madre Vanessa había fregado los pisos de mármol de Harvard durante 15 años. Ayara conocía cada centímetro del campus, no por las conferencias o las visitas de orientación, sino por seguir el carrito de su madre por los pasillos silenciosos a medianoche. Cuando comenzó la ronda final, un coordinador de Harvard, con un portapapeles, gritó: «Reemplazo para el Distrito 12 a Ayara Thompson». La sala se detuvo. Algunos se dieron la vuelta. Cuando Ayara se puso de pie, una ola audible de risa contenida se extendió por todo el teatro. Su cardigan descolorido colgaba holgadamente sobre un vestido de segunda mano 2 tallas más grande. Sus zapatos, los de su difunta abuela, sonaban de forma desigual sobre la madera pulida mientras caminaba hacia el escenario. Un juez, el profesor Langston, se inclinó hacia otro y susurró: «Esto terminará en 2 minutos». Ayara lo escuchó cada palabra, pero ella siguió caminando. Colocó su cuaderno en el podio, respiró profundamente y miró el mar de rostros, todos esperando que se derrumbara. Su oponente Blackie Whitmore III estaba frente a ella con un blazer hecho a medida y sonreía como si ya hubiera ganado. Entonces sucedió. Se aclaró la garganta y habló. La medida del intelecto no es donde empiezas, sino si te levantas cuando el mundo te dice que te sientes. La sala quedó en silencio. Los teléfonos cayeron y los bolígrafos se congelaron en el aire. Incluso el moderador parpadeó. Su voz era tranquila, pero tenía fuerza. No fuerte, no agudo, no enojado, innegablemente claro. Era la voz de alguien que había escuchado a través de puertas de conserjería, que había leído libros de texto desechados y armarios de limpieza, que había practicado cada réplica a multitudes invisibles mientras fregaba salas de conferencias en las que nadie sabía que había entrado. Lo que Ayara no sabía era que alguien entre esa multitud ya estaba transmitiendo en vivo. En cuestión de minutos, el video de la hija del conserje enfrentándose a Prodigy de Harvard
se difundiría como un reguero de pólvora. Pero en ese momento, Ara no vio nada de eso. Ella solo vio la primera fila. Aquellos que se rieron, y ella sonrió porque ahora tenía toda su atención, y esa fue solo su primera línea. El moderador, que permaneció en silencio por un momento demasiado largo, finalmente asintió para que Ara continuara. Ella no hojeó sus notas. Ella no miró a su oponente. Ella simplemente empezó. Su voz recorrió la cámara como el arco de un violín, dibujada con perfecta precisión, suave, segura, deliberada. Su argumento no fue ensayado en costosas escuelas preparatorias ni entrenado por mentores de élite. Surgió de vivirlo. Desde ver a su madre, a la que le negaban atención médica porque trabajaba en el turno de noches sin beneficios. Desde sentarse en la parte trasera de los autobuses públicos, escuchar a los legisladores hablar de las cargas de la clase trabajadora como si fueran estadísticas en lugar de personas. De saber cómo se siente la injusticia, no solo como suena en un libro de texto. Ara habló sobre la desigualdad educativa, sobre cómo las pruebas estandarizadas nunca fueron diseñadas para la brillantez, sino solo para el privilegio. Citó casos jurídicos oscuros sin mirar hacia abajo. Ella hacía referencia a las tendencias económicas con fechas y números como si hubiera memorizado enciclopedias. Pero fue su manera de hablar, cada frase constructiva, cada pausa deliberada, lo que hizo que la multitud se inclinara hacia adelante. Ella no suplicó. Ella no se jactó. Los invitó a un mundo al que nunca se habían atrevido a entrar y los hizo sentarse allí. Al otro lado del escenario, Blackie Whitmore III comenzó a perder su sonrisa. Jugueteó con su gemelo. Le susurró a su compañero de equipo. Por primera vez en su vida, no era la persona más inteligente de la sala, y eso se notaba. Cuando fue el turno de Blackie de responder, su voz era clara, pero faltaba algo. Sus palabras parecían líneas memorizadas. Impecable, sí, pero frío. Citó a filósofos y utilizó palabras de moda. Hizo un gesto elegante, pero no hubo alma en su réplica. Estaba defendiendo los números. Ella estaba defendiendo a la gente, y todos sintieron la diferencia. En la primera fila, el profesor Langston ya no estaba recostado. Estaba garabateando frenéticamente en sus notas. Junto a él, Dean Harris le susurró a un colega: «¿Quién es esta chica?». Mientras tanto, en la esquina trasera del teatro, una estudiante de posgrado llamada Tori todavía estaba transmitiendo en vivo. Su teléfono vibró incontrolablemente. Los comentarios llovieron. «¿Quién es ella?». «Esta chica se está comiendo vivo a Harvard». «La hija del conserje». «¿Te refieres al futuro senador?». Los clips se difundieron. Primero a los foros de estudiantes, luego a los grupos de exalumnos de la Ivy League, luego a las plataformas nacionales. Pero dentro del teatro Sanders, Ara todavía estaba en su zona. Cerró su argumento final con una frase que golpeó más fuerte que cualquier estadística. «Si el conocimiento es poder, entonces el acceso es justicia, y no voy a debatir mi derecho a ambos». Silencio de nuevo. Luego ocurrió algo raro en las salas de debate. Los aplausos estallaron antes de que terminara la ronda. El moderador levantó una mano para pausar los aplausos, pero el eco permaneció. El equipo de Black parecía aturdido. Los jueces intercambiaron miradas, y en ese momento Ara no necesitaba un trofeo. Ella ya sabía que algo había cambiado, no solo en la habitación, sino en todas partes. Los aplausos se desvanecieron, pero su peso persistió, como las nubes de tormenta después de una tormenta de verano. Ara permaneció inmóvil por un segundo más, dejando que la nota final de sus palabras se asentara en las tablas del suelo.
Sus dedos aún apoyados en el podio temblaban levemente no por miedo, sino por la abrumadora inundación de todo lo que había enterrado durante años que finalmente se liberaba. Ella respiró hondo, asintió una vez y regresó a su asiento sin mirar a Black. Los jueces llamaron a la deliberación. A los finalistas se les pidió que esperaran detrás del escenario. Cuando Ara pasó detrás de la cortina, algunos miembros del personal intercambiaron asentimientos silenciosos. Una voluntaria con un portapapeles le ofreció una botella de agua con una sonrisa que parecía diferente a la compasión habitual a la que se había acostumbrado. Respeto. Puro respeto sin diluir. Ella aceptó la botella con un educado agradecimiento y se sentó en el rincón más alejado detrás del escenario, sacando su desgastado cuaderno. Tenía páginas llenas de bosquejos escritos a mano, citas y argumentos garabateados. En la portada apenas sujeta con cinta adhesiva, había una foto de ella y su madre Vanessa, sonriendo en la pequeña cocina de su apartamento con decoraciones de tiendas de dólar en el fondo. Detrás de la cortina, Black permanecía rígido susurrándole a su entrenador con la calma tensa de alguien que intenta reescribir una derrota antes de que sucediera. Su confianza se había quebrado. Su orgullo antaño intocable había sido traspasado por una muchacha con zapatos prestados y palabras crudas que impactaron más profundamente que cualquier declaración ensayada jamás podría. En las primeras filas los susurros se oían cada vez más fuertes. Los padres que habían venido a vitorear a sus hijos le preguntaban quién era ella. Una mujer se volvió hacia otra y le preguntó. Dijo que su madre es conserje aquí. El otro asintió lentamente con los ojos abiertos por la incredulidad. Un periodista del Crimson, el periódico estudiantil de Harvard, empezó a escribir frenéticamente. La historia se escribía sola. 20 minutos después, los finalistas fueron llamados nuevamente al escenario. Ara caminaba con los hombros rectos y la barbilla en alto. Ella nunca había llevado una corona, nunca había caminado por una alfombra roja, nunca se había sentido como en casa en una sala como esa. Pero en ese momento, ella pertenecía más que nadie. El teatro, antes indiferente a su presencia, ahora esperaba cada uno de sus pasos. El juez principal se situó frente al micrófono. La ronda final de este año fue uno de los debates más apasionantes intelectual y emocionalmente que hemos visto en una década. La decisión no fue fácil. Ambos equipos actuaron a un nivel de élite, pero una voz se destacó por su claridad, profundidad y coraje. La pausa que siguió se sintió como la respiración antes de una avalancha. El ganador del debate nacional de Harvard 2025 es Thompson. Jadeos, luego vítores, luego una ovación de pie. Ara parpadeó una vez aturdida. Luego se levantó lentamente como si temiera que el momento se desvaneciera si se movía demasiado rápido. Los jueces aplaudieron. Incluso el compañero de equipo de Blake aplaudió con vacilación. Blake permaneció congelado con la mandíbula apretada y las manos en puños a los costados. Se le entregó una placa dorada. Ara la tomó con ambas manos con los ojos llenos de lágrimas. Pero no lloró. Aún no. Se giró hacia la multitud, encontró a su madre parada atrás, con un uniforme de conserje y las manos sobre la boca, y le dedicó la sonrisa más pequeña y orgullosa que una hija podría dar jamás. Pero lo que ocurrió después de ese momento haría que todo estallara mucho más allá de los muros de Harvard. El video de la primera línea de Ara ya había superado el 1.000.000 de vistas antes de que ella abandonara el auditorio. Cuando salió al aire fresco de Cambridge, su nombre era tendencia en todas las plataformas principales. Twitter, Instagram, TikTok.
cada uno lleno de clips de su discurso, primeros planos de su expresión concentrada y capturas de pantalla de ella de pie junto al logotipo de Harvard. Los titulares empezaron a aparecer como fichas de dominó cayendo. La hija del conserje gana el debate de Harvard. Una adolescente silencia a la Ivy League con una sola frase. ¿Quién es Ara Thompson? Ella no tenía idea. Ara caminó junto a su madre de la mano hacia la antigua parada de autobuses de la ciudad. La placa dorada, aún en sus manos, se sentía más pesada de lo que parecía. Su madre no había dicho una palabra desde el anuncio. Solo apretó las manos de Ara tan fuerte que le dolieron los dedos, pero nunca la soltó. Mientras esperaban, un hombre de traje corrió hacia ellos desde el otro lado del patio. Se presentó como periodista de una cadena de noticias nacional. Había visto toda la ronda final desde la sección de medios y le preguntó si estaría abierta a una entrevista televisada. Ara dudó sin saber qué decir. Su madre respondió por ella. Ella necesita tiempo para respirar. Al anochecer, su discurso había llegado a los noticieros por cable. Los presentadores de programas de entrevistas citaron su argumento final. Los influencers filmaron reacciones. Una congresista republicó su clip y escribió: «Estaría orgullosa de estar al lado de esta joven en cualquier sala del tribunal, cualquier día». El director de su escuela le dejó 4 mensajes de voz pidiéndole que regresara para un evento de bienvenida. Los profesores de la Ivy League le enviaron mensajes en LinkedIn. Una editorial envió un correo electrónico con una oferta de libro. Pero el momento que lo cambió todo llegó a la mañana siguiente. Ara se despertó en la pequeña habitación que compartía con su madre. La placa dorada se encontraba junto a una barra de granola a medio comer en la mesita de noche. Abrió su portátil roto y revisó su bandeja de entrada. Entre cientos de mensajes sin leer, había uno de la propia Harvard. Ella hizo clic. Ara Thompson, en vista de su extraordinaria demostración de intelecto y liderazgo en nuestro debate por invitación, sería un honor para nosotros ofrecerle una beca académica completa para la Universidad de Harvard con efecto inmediato. Ella leyó la línea una y otra vez. Sus manos temblaban. Se volvió hacia su madre, que acababa de entrar con una bandeja de tostadas. «Mamá», susurró, creo que me acaban de dar una beca completa». Vanessa se quedó congelada con sus ojos fijos en su hija. Por primera vez en la vida de Ara, la fuerza de su madre se quebró, y las lágrimas se derramaron sin una sola palabra. Cruzó la habitación en 2 pasos y se sumergió en ese tipo de abrazo que une generaciones. La noticia se extendió rápidamente. Los presentadores de noticias informaron sobre la beca de Harvard en tiempo real. La historia de Ara se convirtió en un símbolo de posibilidad de voz, de la idea de que ningún fregado nocturno podría detener una mente que arde durante el día. En una conferencia de prensa esa tarde, el decano de admisiones de Harvard dijo algo que resonó en todo el país. «No solo estamos orgullosos de dar la bienvenida a Ara, nos sentimos honrados por ella. Ella nos recuerda a todos por qué enseñamos en primer lugar». Pero aún quedaba una sorpresa final que nadie, ni siquiera Ara, vio venir. 3 días después, estaba nuevamente en el campus de Harvard. Pero esta vez ella no era una competidora. Ella fue una invitada de honor. La universidad había organizado un foro público para celebrar la equidad educativa y le habían pedido a Ara que inaugurara el evento con un discurso. Llegó con un vestido azul marino prestado y el cabello cuidadosamente trenzado por su madre. Esa mañana, una estudiante voluntaria la acompañó a través del pasillo que una vez había fregado en silencio junto al carrito de su madre. Esta vez, todas las cabezas se giraron no con diversión, sino con admiración. El auditorio estaba lleno.
Profesores, estudiantes, periodistas e incluso funcionarios del gobierno llenaron los asientos. Los mismos jueces que una vez dudaron de ella, ahora esperaban ansiosamente. Las cámaras apuntaban hacia el escenario. Cuando Ara subió al podio, la sala quedó en completo silencio. Ni una tos, ni un susurro, solo una anticipación sin aliento. Ella no comenzó con datos ni con citas, sino con una historia. Cuando tenía 11 años, mi madre y yo estábamos limpiando un salón de conferencias a altas horas de la noche. Encontré un libro de texto de debate en la basura. Me lo llevé a casa. Lo leí todas las noches bajo una bombilla parpadeante. No porque pensé que algún día lo usaría, sino porque las palabras dentro me hicieron sentir poderosa. Esto es lo que hace el conocimiento. Te recuerda que importas. La sala se inclinó. Su voz no era más fuerte que antes, pero era más sólida. Habló de los estudiantes invisibles, los que caminan a la escuela con los pies doloridos, que estudian con el estómago vacío, que no levantan la mano porque se les ha hecho creer que son invisibles. Ella habló por ellos, y cada sílaba plantó algo más profundo que un aplauso. Plantó la creencia. A mitad del discurso, alguien de la primera fila se levantó, luego otro, luego un tercero. Se extendió como una ola. Toda la sala se puso de pie antes de que ella terminara. No aplaudieron por cortesía. Aplaudieron porque ella había tocado algo que ellos no podían descubrir. Después del evento, cuando ella salió al patio, un elegante automóvil negro se detuvo junto a la acera. Un hombre con traje salió y se acercó a ella. «¿Ara Thompson?», preguntó él. Ella asintió. «Represento al Arrowwoods Trust. Vimos su debate, leímos sus entrevistas y vimos su discurso hace un momento. Nos gustaría nominarla para una beca Rhodes. Beca completa de la Universidad de Oxford. No solo estudiaría políticas, sino que ayudaría a darles forma». Ara parpadeó. Su madre a su lado se quedó sin aliento. Antes de que pudiera hablar, él le entregó un sobre. Dentro había una carta manuscrita de un senador jubilado. Decía: «Me recordaste por qué entré al servicio público. Si alguna vez decides postularte, seré el primero en apoyarte». Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Ara se sentó en el suelo rodeada de flores, cartas y oportunidades. Su madre colocó en silencio la placa dorada del debate sobre la mesa de la cocina donde solían comer en silencio. Ahora les recordaría una voz que se negaba a ser ignorada. De hija de conserje a icono nacional, su trayectoria se convirtió en algo más que una historia. Se convirtió en un movimiento. Escuelas de todo el país comenzaron a presentar su discurso en las aulas. Las universidades revisaron sus políticas de divulgación y una a una otras voces invisibles comenzaron a alzarse. Inspirada por una chica que una vez habló no para impresionar, sino para ser escuchada.